Un saludo fraternal para todos los hermanos que ven este canal y para todos los que de alguna manera les llega este video. Saludo a toda la comunidad católica, que significa universal, a todos los hermanos evangélicos para los cuales también está hecho este video y que se hace con todo el corazón. Yo quisiera preguntarte, hermano evangélico, ¿por qué estás en esta iglesia evangélica? ¿Estás ahí por amistad? ¿Estás ahí por conocer la verdad? ¿Te has preguntado qué es la verdad? ¿Te has preguntado si estás tal vez por una amistad? Las amistades a veces nos quieren llevar a hacer cosas buenas, pero ¿te has preguntado si él está equivocado y también está en la verdad? ¿Qué es la verdad para ti? ¿Te has preocupado por investigar a fondo cuál es la verdad? ¿Estás ahí movido por emociones o por convicciones? Yo te reto a que conozcas la verdad y con todo el corazón y humildad te muestro en este video algunas verdades. Todas las iglesias evangélicas o de otras denominaciones que no son de sana doctrina dicen tener la verdad y que son la iglesia original. Y el cuento siempre es el mismo, que la iglesia original estaba desde siempre y se fundó después de Constantino y que Constantino fue el que lo fundó. Pues yo en este video te voy a demostrar, pero si tú estudias también toda la verdad, pero te invito a que lo hagas con el corazón y te invito a que lo ores. Vamos pues a ver a continuación esta serie de enseñanzas que te van a guiar a una verdad. Dios los bendiga y que el buen Espíritu Santo ilumine su entendimiento. ¿La primera iglesia era evangélica? ¿Dónde dije eso? Muchas de las más de 50.000 denominaciones cristianas y no cristianas que hay en el mundo dicen tener la auténtica verdad. El Señor dijo, yo dije, sean uno. Leamos Juan 17:21. Los primeros criterios para mirar si algo es verdad tienen que tener fundamentos bíblicos. Dice Jesús, vuelvan a leer Efesios 4:3. ¿Qué dice Efesios? Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Efesios 4:3. También leamos 2 de Pedro 3:15. Dice, en ellas hay pasajes difíciles de entender, o sea, en la Biblia, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte, lo hacen con el resto de las escrituras para su propia perdición. O sea, le dan una interpretación diferente a la Biblia para su conveniencia. ¿Cuál es esa conveniencia? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Miremos esta otra cita bíblica para ya empezar con los fundamentos
que también se escribieron antes de que la Biblia existiera y se fueran conformando los libros y se unieran en 73 libros. Dice esta cita bíblica en Mateo 23:3: haced lo que dicen y no imitéis lo que hacen, pues dicen pero no hacen. Queridos hermanos, muchos hermanos que predican la palabra te dicen cosas pero hacen otras, o se desmienten en otras. Te invito pues a orar y escudriñar con mucha fe para que descubras la verdad. La palabra católico quiere decir universal, como cuando él dijo: ir por todo el mundo y evangelizar. Se lo dijo a los apóstoles. En ese tiempo, pensando que estamos en el momento en que Jesús dijo eso, el mundo era todo lo que estaba poblado hasta donde habían llegado los seres humanos. Ese era el universo para ellos, ese era el mundo, esa era la tierra en ese momento. Eso significa católico. Estudiemos qué es la sucesión apostólica. Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde los primeros tiempos, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Recordemos que ellos daban su orden a otros con la imposición de manos. Miremos esta otra cita bíblica para ya empezar con los fundamentos que también se escribieron antes de que la Biblia existiera y se fueran conformando los libros y se unieran en 73 libros. Dice esta cita bíblica en Mateo 23:3: haced lo que dicen y no imitéis lo que hacen, pues dicen pero no hacen. Queridos hermanos, muchos hermanos que predican la palabra te dicen cosas pero hacen otras, o se desmienten en otras. Te invito pues a orar y escudriñar con mucha fe para que descubras la verdad. Bueno, veamos Efesios 4:11. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Miremos que ya se estaba organizando el cuerpo de Cristo, la iglesia ya se está empezando a conformar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los primeros padres de la iglesia? ¿Sabes quiénes fueron? ¿Te has preguntado quién fue San Ireneo, San Clemente, San Basilio, San Ignacio de Antioquía y muchos más grandes apóstoles que fueron los primeros padres junto con los discípulos de Cristo? Pues bien, estos primeros padres de la iglesia, que junto a los apóstoles también escribieron cartas que no están incluidas en la Biblia, escribieron muchos escritos que estaban distribuidos por todas las iglesias que se empezaron a formar en aquel tiempo. Recordemos que en el Apocalipsis están las primeras 7 iglesias grandes que se formaron, y estos estaban alrededor de todo lo que era la región de Israel y Medio Oriente. Lee y estudia quiénes fueron estos primeros padres de la iglesia y lee e investiga sus escritos. Miremos pues qué es lo que dice uno de los primeros padres de la iglesia, que fue Clemente I. Los apóstoles nos predicaron el Evangelio desde el Señor Jesucristo.
Esto decía Clemente I. Jesucristo fue enviado por Dios. Así, Cristo vino de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Ambas cosas pues sucedieron en orden según la voluntad de Dios. Recibida pues la misión y habiendo sido plenamente convencidos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron anunciando que el reino de Dios estaba próximo. Predicando pues por los campos y las ciudades, establecieron los primeros frutos de su labor, a quienes, después de haberlos probados por el Espíritu, constituyeron obispos y diáconos de los futuros creyentes. Esta predicación se le llamó el querigma. Sigue diciendo Clemente I: nuestros apóstoles conocían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas acerca del título del episcopado. Por esta razón, habiendo recibido perfecto conocimiento, establecieron a los mencionados anteriormente y luego añadieron la disposición de que, si estos murieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su ministerio, o sea, la sucesión apostólica. Filipenses 4:3 dice: exhortó a Edolia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes, porque ellas lucharon conmigo en la predicación del Evangelio junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí está hablando claramente de Clemente, el primero, Clemente I. Esto también lo escribía San Ignacio de Antioquía en el año 107 a 110 después de Cristo, en una epístola que se llama a los esmirnianos. Pueden investigar todo lo que estamos leyendo. Dice así: porque vosotros todos debéis seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguiríais a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Miren que ya nombra lo que es la palabra iglesia. Considerar como válida solo aquella Eucaristía, acuérdense que Eucaristía significa acción de gracias, que es celebrada por el obispo, o por uno que él designe. Que la gente se reúna allí donde haya un obispo, al modo como la Iglesia Católica está allí donde está Cristo. Ahora esto lo escribe San Ireneo en el libro tercero, capítulos 3 a 2, en que se llama Adversus Aerorenses, en el año 180 después de Cristo. Dice así: sin embargo, ¿cómo sería muy tedioso en un volumen como este contar las sucesiones de todas las iglesias? Ponemos a confusión a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por un mal placer propio, por vanagloria o por ceguera y opinión perversa, reunirse en reuniones no autorizadas, indicando que la tradición procedió de los apóstoles, de la muy grande y muy antigua y universalmente conocida que era la iglesia fundada y organizada en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo. Recordemos que ellos murieron en Roma, como también señalando la fe predicada a los hombres, que llega hasta nuestros días por medio de las sucesiones de los obispos. Sigue pues escribiendo San Ireneo: porque es necesario que toda la iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, o sea, la de Roma, a causa de su autoridad preeminente, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos. O sea, todas las iglesias que se formaron, la principal quedó constituida en Roma. Entonces, los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia,
encomendaron a Lino el oficio del episcopado. De este Lino, Pablo hace mención en las epístolas a Timoteo. Ahora las vamos a leer. ¿Quién era Lino? Todos estos personajes pues aparecen en alguna parte de la Biblia. Algunos sí, otros no. Dice así 2 de Timoteo 4:21. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, del cual estamos hablando, Claudia y todos los hermanos. Recordemos que estamos hablando de la sucesión apostólica y de la investigación que estamos haciendo de ella, la cual escribieron algunos de los primeros padres y que ustedes las pueden comprobar en internet. Seguimos leyendo. A él sucedió Anacleto, y después de él, en el tercer lugar de los apóstoles, a Clemente. Se le asignó el obispado. Este hombre, como había visto a los bienaventurados apóstoles y había estado familiarizado con ellos, podría decirse que todavía tenía la predicación de los apóstoles resonando en sus oídos y sus tradiciones ante sus ojos. Este Anacleto también lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. A este Clemente lo sucedió Evaristo. Alejandro siguió a Evaristo. Luego, sexto de los apóstoles, fue nombrado Sixto. Después de él, Teléforo, que fue gloriosamente martirizado. Luego Higinio, después de él, Pío. Luego, después de él, Aniceto. Sigue escribiendo San Ireneo. Habiendo sucedido Soter a Aniceto, Eleuterio, ahora en el 12º lugar de los apóstoles, tiene la herencia del episcopado. En este orden miremos que había mucho orden, y por esta sucesión nos ha llegado la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad. Y esta es la prueba más abundante de que hay una y la misma fe vivificante, o sea, una misma fe se practicaba, que se ha conservado en la Iglesia desde los apóstoles hasta ahora y se ha transmitido en la verdad. Escribe Cipriano de Cartago en la Unidad de la Iglesia Católica en el capítulo 4, en el año 251 después de Cristo. Si alguien hoy no se aferra a esta unidad de Pedro, ¿puede imaginarse que aún conserva la fe? Si abandona la silla de Pedro sobre quien se construyó la iglesia, ¿puede todavía estar seguro de que está en la iglesia? Dice la Biblia en el último capítulo de San Juan, que si se escribieran uno por uno libros de todo lo que hizo Jesús, y recordemos que Jesús actúa en las personas, o sea que recíprocamente el mismo Jesús no escribió libros, es más, él no escribió ningún evangelio, fueron los apóstoles, y así sucesivamente los apóstoles. Pueden investigar, así como les dejo esta captura de pantalla, los libros de la época patrística, que muchos de estos santos y que ya hemos visto que están mencionados en las cartas paulinas, se encuentran allí. Los invito pues a que sigamos este estudio bíblico con todo el corazón y lo compartan por favor. Suscríbete a mi canal y dale like para que la evangelización llegue a muchos hermanos.